Hablar de la Unión Industrial de Córdoba que la semana pasada sacó un comunicado en línea con la decisión tomada por el gobierno nacional de instar a que los municipios no aumenten o no generen tasas que incrementen algunos servicios, ¿no? Recordemos que se recibieron intimaciones a 95 empresas de la provincia de Córdoba, una de ellas Ecogas o EPEC, por ejemplo, por el aumento en las tasas que llegaban junto con la tarifa, ¿no? Tasas que van por determinadas cuestiones de los municipios, propios de los municipios. Y entonces los empresarios cordobeses, bueno, prefirieron no dar nombres, y ya vamos a hablar al respecto, pero advirtieron que hay muchos gobiernos locales incrementando la presión tributaria y sugirieron, como el gobierno nacional, revisar los gastos o pasar la motosierra por lo que es el gasto puertas adentro de los diferentes municipios. Hablamos de 427 municipios en la provincia de Córdoba. Y estamos en diálogo ya con Luis Macario, que es el presidente de la UIC, la Unión Industrial de Córdoba, para hablar de este tema. Luis, le agradecemos el contacto. Paula lo saluda, ¿cómo está? Hola Paola, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno, a ver si me puede contar a grandes rasgos para la gente que no ha leído el comunicado y que no sabe de qué va este comunicado en el que la semana pasada ustedes hicieron esta sugerencia a grandes rasgos. Sí, bueno, nosotros estábamos relevando a través de las distintas cámaras regionales. Teníamos la información de que, como se está discutiendo la nueva tarifaria, hay algunos municipios que han aumentado las tasas de una manera desproporcionada, o también la creación de sobretasas o la fijación de tasas sin fundamento, ¿no? Cuando hablamos sin fundamento es porque no tiene un servicio específicamente definido, que es lo que corresponde en el caso de las tasas. Permíteme hacer primero una primera disquisición. Sí. En Córdoba, los municipios y las comunas son autónomos. ¿Esto qué significa? Que tienen la potestad de justamente crear estas tasas para cubrir determinados servicios. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en la provincia de Santa Fe, donde los municipios son autárquicos. En esos casos no tienen esta potestad, sino que la provincia recauda y le transfiere los fondos. Uh-huh. En el caso de Córdoba, como bien vos decías, hay 427 municipios y comunas, y todos tienen la potestad de crear estas tasas. Entonces, lo que estamos viendo son en distintas ciudades o municipios que empiezan a establecer tasas que tienen incrementos sin realmente tener un fundamento para esos niveles de aumento. Hemos detectado en algunos casos aumentos del 400%, cuando en realidad la inflación de este año lleva un 120% y está en disminución, o sobretasas que se cargan a la industria sin tener muy claro cuál es el mayor servicio que se va a prestar, y eso no sería constitucional. O en algunos casos también el establecimiento de tasas sin tener un servicio perfectamente definido a qué corresponde. El tema también, lo que sucede es que la tasa que se cobre tiene que estar en proporción al servicio que se presta. Entonces, Claro, no nosotros está en proporción y ni siquiera está especificado el servicio que se presta, con lo cual es doble la irregularidad. bueno, lo que pasa es que, como te decía, son muchos municipios y hay distintas situaciones en distintos municipios. En esto tampoco el gobierno de la provincia puede hacer mucho, porque al ser autónomos no tiene potestad para regular esto. Entonces nos pareció importante salir con un fuerte comunicado de la Unión Industrial, donde decimos: estamos revisando, estamos viendo que hay tasas que son desproporcionadas o sin fundamento. Los instamos a los municipios a que empiecen realizando una revisión de sus propios gastos, como está haciendo el Estado Nacional, el Estado Provincial y también las empresas del sector privado. Y por otro lado, les alentamos a las empresas que hagan valer sus derechos, que participen de las audiencias públicas y que tomen las medidas necesarias para resguardar sus intereses, ¿no es cierto?
Así que, bueno, hay que ver cómo termina toda esta situación, pero es importante que entremos en un marco de racionalidad y que las tasas no empiecen, digamos, a querer cobrarse tasas en función de la necesidad de financiamiento del municipio sin tener en cuenta este tipo de proporcionalidad, ¿no? Luis, usted decía que recién que la provincia no puede hacer mucho al respecto. ¿Por qué? Porque los municipios son autónomos, pero digo, ¿hay una bajada política? ¿Hay algo que se puede hacer al respecto políticamente de esta decisión? Sí, por supuesto que nosotros lo vamos a hablar con el gobierno de la provincia, pero en realidad es una decisión que depende de los propios intendentes, ¿no? Pasan con otras cuestiones, también sucede lo mismo. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema este de prohibir las fumigaciones que se hacen en la parte agrícola con con una determinada cantidad de metros. Y cada pueblo iba designando la cantidad de metros de exclusión de acuerdo al criterio de cada uno de los municipios y no con algo en forma, digamos, más sistemática, ¿no? Claro. Y en ese sentido, usted no daba nombres, pero para ejemplificar a grandes rasgos, cuando decía qué tipo de tasas, qué porcentajes y qué especificación, al no haber ninguna argumentación, ninguna contraprestación de servicio, había o detectaron en algunos de los municipios o comunas que relevaron. Bueno, digamos, nosotros tenemos información de, por ejemplo, en algún municipio, aumentos del 400% de las tasas, en otros municipios ¿Y un qué ítem decía sobrepago. ahí al lado, por ejemplo? ¿Qué ítem decía? Perdón, no te escuché. ¿Qué ítem decía al lado cuando, o sea, cuando no No, estaba la... no, Sí. en el aumento de las tasas que se prestan, que se cobran, perdón, por determinados servicios, que se lo puede hacer barrido de limpieza, por ejemplo, Mm. un aumento de la tasa del 400%. O en el caso, digamos, de que ese mismo servicio se preste a una industria, una sobretasa. O también hemos detectado de que se quiera tomar como base imponible para el cobro de la tasa de comercio e industria eh, no solamente lo que se vende en la localidad, sino también en otras sucursales. Y bueno, y así podríamos seguir, digamos. Ujú. Hay varios, por eso nosotros no queremos señalar a algún municipio en particular, porque son muchos los Claro. casos y son Y distintas distintos. las distintas, eh, distintos Situaciones. manejos que hacen las tasas, ¿no? Claro. Bueno, ¿y han tenido alguna repercusión por parte de algunos de los intendentes o municipios? ¿Han sacado un comunicado o han destinado a cada una de las comunas esta carta, este comunicado en nombre de la UIC? No, nosotros hicimos público un comunicado y obviamente que estamos en contacto con los centros de comercio e industria donde existen o donde hay empresas que forman parte de la Unión Industrial de Córdoba. De ahí hemos recibido nosotros la información y la demanda de que realicemos algún tipo de gestión. Es muy complejo porque nosotros no podemos tratar con 426 municipios, por eso es importante que, digamos, las industrias se involucren personalmente, participando de las audiencias públicas y defendiendo, digamos, de alguna manera los derechos que tienen y que vean si realmente es legal lo que se está estableciendo o no. Y después la forma de resolverlo que es personal de cada uno de las industrias, o hay cámaras, o hay instituciones que van a bregar por la regularización de esto. Bueno, digamos, nosotros como Unión Industrial de Córdoba tenemos la obligación, digamos, de por lo menos advertir y bueno, vamos a seguir diciendo si hay situaciones que son, que se excede de lo normal. Mm. Creemos que, digamos, en un contexto donde hay una orientación a tratar de bajar impuestos, no ha ocurrido, salvo en el caso del impuesto país, sí ha ocurrido en el caso de la provincia de Córdoba, que estaba eliminando 47 tasas en el proyecto de presupuesto que han presentado.
como por ejemplo el impuesto a la tasa de la mera compra, bueno, no es un contrasentido que desde los municipios se aumenten las tasas que se quieren cobrar, ¿no? O sea, no Claro. estamos en contra no tenemos una posición extremista en cuanto al funcionamiento del Estado. Creemos que es muy importante que esté. Lo único que pretendemos es que lo que se cobre esté proporcionado a los servicios que se prestan. Luis Macario, el presidente de la UIC, muchas gracias por el contacto con Puntal AM. Un gusto, Paula, que andes muy bien. Igualmente. Hacemos una nueva pausa. Ahora en Puntal AM ya seguimos con más.